Él es socio fundador de SocialWire. Es una plataforma social de e-learning. Carlos es también profesor de la universidad, de la escuela del ECO. Y estamos en tus manos. Muy bien. Gracias, Carlos. Bueno, espero ser más o menos breve. La idea, aunque finalmente haré una breve referencia a SocialWire, la presentación bueno, va fundamentalmente en torno a cuáles son las últimas tendencias relacionadas con la web 2.0 y las redes sociales. Estamos trabajando en educación y un poco pues es la disculpa o el motivo por el cual nace precisamente SocialWire Labs, que es una spin-off de la Universidad de Vigo, bueno, pues para trabajar en estos temas. Para empezar, simplemente voy a comentaros o citar pues 6 visiones de la pedagogía que actualmente más o menos están en auge en lo que sería el siglo XXI, ¿no? Tenemos por un lado el trabajo de Jay Cross y de John Moravec, que hablan de conceptos: aprendizaje informal, aprendizaje invisible. No me voy a parar en ellos, las voy a citar y luego resumo. La segunda visión pues sería la debida a Matthew Coehler y Judy Harris, que hablan de la metodología TPACK. Ken Robinson y Richard Gerber, que bueno, son bastante famosos porque han salido en el programa de Punset, los dos, hablan de la creatividad, ¿no? Que es algo que se está perdiendo en las escuelas, ¿vale? Se le está dando poca importancia pues, a materias como puede ser la música, el dibujo. Son asignaturas que hay que estudiar, lengua y mates, y la creatividad pues como que se está dejando un poco de lado, ¿no? Y ellos abogan por recuperarlo. George Siemens, que habla del conectivismo, el aprendizaje en red. Roger Schank, que habla del aprender haciendo, y David Albury, que habla de la educación personalizada. Bueno, son, digamos, 6, 7, 8 gurús con cada uno sus ideas. Yo, sin entrar a hablar de cada una de ellas, simplemente me gustaría resumirlas diciendo que obviamente cada una de ellas tiene sus particularidades, pero desde distintos puntos de vista todas ellas abogan fundamentalmente por dos cosas. Una, un desarrollo importante de lo que se está empezando a llamar aprendizaje informal, ¿no? El aprendizaje invisible, el aprendizaje natural, conectado en red. Son distintas formas de hablar más o menos de una forma de aprender distinta, ¿vale? Distinta a la que nos tienen acostumbrados o a la que estamos acostumbrados en el colegio o en las universidades, donde el profesor pues es un transmisor de conocimiento, ¿vale? Y por otra parte se tiende a que la educación sea más personalizada, ¿no? Es decir, que esté fundamentalmente más centrada, es decir, desplazar lo que es el centro de gravedad del profesor hacia el alumno, ¿verdad? Y por tanto ahí esa educación debería ser más conectada, más co-creada, más colaborativa. Bueno, esto es un poco el resumen de lo que todas esas visiones de la pedagogía con las cuales están trabajando en el siglo XXI, digamos que son puntos en común. Cuando hablamos de aprendizaje informal, que digamos es el concepto que más o menos se deja caer en ese apartado A, nos estamos refiriendo en todas estas teorías, se están refiriendo al aprendizaje que se obtiene a través de la relación social, ¿vale? Es decir, para que haya aprendizaje informal tiene que haber relación. Por ejemplo, los niños, pues, o nosotros aprendemos a hablar de una manera absolutamente informal. O sea, nosotros aprendemos nuestro idioma, o sea, no vamos a clase de inglés o de castellano, ni tenemos un profesor 8 horas al día, no. Nacemos con una habilidad, aprendizaje natural, y relacionándonos con las personas aprendemos a hablar fantásticamente bien y curiosamente en muy poco tiempo, desde luego bastante menos del que luego tardamos en aprender inglés, por ejemplo, una vez que somos mayores, ¿no? ¿Por qué? Porque nos falta lo importante, la relación social. Fijaos lo fácil, por eso siempre se dice, no, para aprender idiomas lo mejor es ir al país y relacionarse. No vale con ir al país y meterte en un sitio donde todo el mundo habla castellano, eso no vale de nada, ¿verdad? Pero si vas a un país y echas allí un par de años y hablas y te relacionas, pues acabas aprendiendo. Bueno, el aprendizaje informal, yo digo, fundamentalmente es el aprendizaje obtenido a través de la relación social. En este tipo de tecnologías, relacionadas con el aprendizaje informal, empieza a cobrar importancia lo que llamamos el know-who, más que el know-how. Es decir, fijaos que empieza a ser importante
que uno pueda saber qué persona sabe resolver un problema más que en qué libro viene. Porque si sabes qué persona te lo puede resolver, bueno, te relacionas con ella, le preguntas, ¿vale? Es decir, empieza a cobrar más importancia la relación, el saber quién sabe que el propio conocimiento en sí mismo. Cuando hablamos de aprendizaje informal, obviamente, vemos que, por tanto, el trabajo y la adquisición de conocimiento es esencialmente colectivo, las relaciones son de tipo informal, espontáneas, no previstas, en muchas ocasiones, no están centralizadas por el profesor. En definitiva, el alumno es el protagonista, siempre en el aprendizaje informal. De hecho, cuando se habla de aprendizaje informal, se habla de un concepto totalmente nuevo, que es el que con el que se está jugando mucho en estos días, en estos años en educación, que es la red personal de aprendizaje. Es decir, es aquel conjunto de personas de las cuales tú aprendes habitualmente, y que es tu red social, pero es una red social que de la cual tú te aprovechas para aprender, fundamentalmente. Por eso se habla de la Personal Learning Network. Bien, diréis vosotros, bueno, esto del aprendizaje informal es muy antiguo, ¿cierto? Es decir, se ha aprendido de manera informal hace tantos años como años tiene la humanidad, ¿verdad? En casa, en el trabajo, en el barrio, en el colegio, en la universidad. Lo que ha cambiado es que esa red personal de aprendizaje que teníamos antiguamente era presencial. Es decir, ¿tú dónde aprendías? Pues relacionándote directamente con las personas en casa, en el trabajo, en el barrio, pero una red presencial, ¿verdad? Y, por otro lado, era totalmente local. Era una red, bueno, yo lo siento, pero esto se me mueve solo, de ver que le doy. Era una red personal de aprendizaje limitada a mi ámbito, es una red local. ¿Cómo voy a hacer para llevar yo esa red personal de aprendizaje al aula? Difícil, yo no puedo decir, profesor, hoy me traigo a mis padres, a mis amigos del cole, no puedo llevar al aula. Entonces, claro, el aprendizaje informal era difícil. Lo que ha cambiado radicalmente es precisamente todo este fenómeno que tiene que ver con la... Se me ha puesto un modo automático y yo ahora ya no sé cómo... Déjate un segundo. Espera, voy a hacer una cosa. Yo creo que... No sé por qué... A veces pasa. Todo este fenómeno que tiene que ver con la 2.0, las redes sociales, la web, es lo que ha cambiado de forma radical. Porque ahora veis que la red personal de aprendizaje, para empezar, no tiene por qué ser presencial. Yo me puedo relacionar con gente en cualquier parte del mundo a través de las redes sociales, a través de la web 2.0. Esa red puede ser de ámbito mundial, yo puedo tener contactos y personas a las que aprender en cualquier parte del mundo. Por tanto, la gran ventaja que me trae la 2.0, que me trae la web, las redes sociales, es que yo puedo coger mi red personal de aprendizaje y ahora sí, yo puedo llevarla al aula. Si yo tengo conexión a internet, está tocándome las narices, si yo tengo conexión a internet en el aula, yo tengo red personal de aprendizaje en el aula, algo que antes era imposible. Todo ello se traduce en que ahora tengo unas posibilidades de aprendizaje que se multiplican de forma absolutamente espectacular. De hecho, según los últimos Horizon Report, los Horizon Report son informes anuales que publica la prestigiosa Asociación de Educación Americana, Educa-Use, y en los últimos 3, 2011, 12 y 13, yo te saqué una frase que es que Internet se está convirtiendo en un espacio donde se desarrollan procesos de aprendizaje informal que los sistemas educativos y formativos, incluso en la empresa, no pueden obviar, ¿vale? ¿Qué es lo que cambia en las redes sociales? Esto es algo en lo que yo ahora me dedico mucho, estoy dando muchos cursos de formación, porque yo creo que nos ha cogido el toro por los cuernos, ¿no? Es decir, vale, están en las redes sociales la web 2.0, pero mucha gente no sabe cómo trabajar con toda esta tecnología. Sabe que hay cientos de herramientas, voy a enumerar unas cuantas, que si Delicious, que si Google Docs, que si Evernote, no sé cuántas herramientas hay, y yo no puedo probarlas todas, yo bloqueo. Hay tantas cosas que probar y no sé cómo manejarlas, no sé cómo puedo relacionar Evernote con Delicious, con Facebook. Efectivamente, hay una nueva metodología, para trabajar y para aprender en red. Y, bueno, yo la enumeré en 6 pasos, no la voy a detallar aquí, que sería pues cómo buscar información, cómo saber escuchar de Internet sin estar tú pendiente, ¿vale? Los flujos RSS, alarmas, etcétera, cómo saber guardar aquello que me interesa para cuando lo pueda volver a consultar,
que no es meter en un favorito y tener 4.000 millones de favoritos en el Google Chrome, es utilizar un servicio de marcado social, aprender a trabajar, a publicar en la web 2.0, ya no soy solo consumidor, ahora soy productor, saber conversar, saber relacionarse, saber colaborar y compartir. Todas estas cosas implican una metodología absolutamente nueva y yo creo que algo que en lo que se está dedicando poco tiempo o se empieza a dedicar tiempo a partir de ahora es en la formación. Yo creo que formar en esta nueva metodología de trabajo es muy importante. Yo en mis asignaturas, en las que doy en la escuela en Teleco, yo doy una asignatura que es redes de ordenadores. O sea, en esa asignatura os podéis imaginar que lo que cuento pues es TCP/IP, la web, cosas muy raras así, ¿vale? Switches, wifi, routers, ¿vale? Eso es lo que les explico. Pero la metodología que he introducido para trabajar con ellos es que aprendan a hacer estas cosas, de forma absolutamente transversal, claro. Pero creo que este tipo de formación, que sea transversal a lo que ellos están estudiando, que son las redes, es una buena disculpa para que ellos acaben siendo alumnos competentes en el uso de estas tecnologías que son fundamentales para el mercado laboral de mañana. Es muy importante llegar a la empresa y decir, cuidado, yo manejo todas estas herramientas, yo manejo la metodología, yo sé cómo hay que hacer las cosas. No vale con decir, no, yo sé escribir, en vez del Word trabajo en Google Docs. Bah, eso lo hace cualquiera. Lo que hay que manejar no es la herramienta concretamente en sí, yo creo que la metodología. Luego la herramienta concreta da igual, ¿no? Hay muchas herramientas distintas para guardar en la nube, para guardar marcadores, enlaces, da igual a la que elijas. Lo que importante es que sepas cómo se relacionan las herramientas entre sí y que sepas para qué sirven esas herramientas. Os puedo asegurar que la curva de aprendizaje es tremendamente rápida. Mi experiencia con profesores de la universidad, dándoles cursos sobre esto, es fantástica. Es decir, los coges unas 12, 20 horas, cursos presenciales de 12, 20 horas, y el porcentaje de profesores que se engancha a la metodología es escandaloso. Y lo sé porque me sorprende cuando me siguen en Twitter, me comentan, me los encuentro por ahí en las redes, y profesores que al principio ni siquiera habían planteado, por ejemplo, crearse una cuenta en Twitter, ¿no? Sobre todo, lo importante, además de que la curva de aprendizaje es rápida, es que hay un aumento muy notable en la eficiencia de trabajo, ¿vale? Desde poco que empieces a trabajar con esta metodología, notas los progresos, notas que el trabajo se te hace más fácil. Por ejemplo, simplemente recopilar información para cierto trabajo. Pues tú a lo mejor antes lo hacías, pues cada uno lo hace a su manera, ¿vale? Bueno, pues de lo que se pretende es de enseñar a la gente a cómo recopilar información, cómo compartirla de una forma metodológicamente eficiente, ¿vale? Bueno, toda esta metodología puede ser más innovadora, claro que sí. Según un estudio de Jerry Small, bueno, Jerry Small es el director del Instituto de, vamos a decir así, de investigación sobre temas de la cabeza. Bueno, tiene un estudio muy importante acerca de los nativos digitales. Y Jerry Small es de la Universidad de UCLA, de California. Jerry Small dice que ha demostrado, en sus estudios muestra que las generaciones actuales de nativos digitales necesitan más motivación, necesitan más incentivo para aprender que nosotros, que somos, digamos, la generación anterior, ¿no? Por ello, es bastante habitual el empezar a hablar de juegos en educación. De hecho, el mismo Horizon Report, que es un estudio, ya digo, que fundamentalmente hecho por expertos del primer nivel mundial sobre tendencias de futuro para educación, hablan de que el aprendizaje basado en juegos debe resultar fundamental en el futuro que nos acerca, porque conseguimos con ello motivar más al alumno y engancharlo. De hecho, la idea, bueno, ya os digo, hay muchos estudios que hablan de esto me lo voy a pasar. Fundamentalmente, lo que se demuestra en los estudios es que, curiosamente, podemos enganchar al alumno haciendo que crea que a la vez que aprende está jugando, ¿no? Y la motivación viene muchas veces no solo por aprender. Es decir, el alumno, ¿por qué debería el alumno estudiar? Por aprender. Bueno, sí, vale, eso mola. Ya sabemos que mola. Pero además de aprender, si le paso a mi compañero de al lado en el ranking, si tengo un nivel mayor que él, si yo tengo esta medalla, esa es un poquito la idea, ¿vale? De hecho,
la mayor parte de autores proponen que de alguna forma el juego llevado al aula relacione el rendimiento del alumno con la asignación de cierto estatus. Bueno, en general, diríamos que los objetivos de la gamificación, que esto es un palabra de difícil traducción, yo siento si a alguno le rechinan los dientes cuando oye gamificación, el término sajón es gamification, y bueno, hay gente que lo traduce por gamificación, otro por ludificación. La idea es llevar el juego a algún ámbito de la vida, ya sea al trabajo, a la empresa o en este caso a la educación, ¿no? La idea es convertir el aprendizaje en un juego, que sea pues, una combinación de reto y diversión, ¿vale? Por otro lado, vamos a intentar conseguir realimentación, es decir, que el alumno sienta que si ve que en el ranking está muy arriba, diga, ah, bueno, pues muy bien, si ve que va muy abajo, pues sienta necesidad de seguir el ritmo de la clase, ¿no? Es decir, evitar que se desenganche. Es importante que esa realimentación sea a lo largo del curso, no que te peguen el castañazo al final de todo, cuando llegas al examen final, yo pensé que sabía y resulta que no sé nada. Bueno, pues es importante eso. Y también es importante que el alumno se sienta reconocido socialmente, ¿no? Pues de alguna forma. Es decir, motiva al alumno a intentar seguir el ritmo de la clase, dosifica esfuerzos, mejora hábitos de trabajo, etc. Se evitan los achacones. Bien, fundamentalmente el aprendizaje informal necesita de plataformas educativas, lo que se llaman campus virtuales, porque claro, si hablamos de, lo voy a dar para atrás para que no os moleste mucho la lectura, si hablamos de aprendizaje informal, de redes sociales, de web 2.0, toda esta tecnología, toda esta metodología depende obviamente de la herramienta, depende del software, así como el aprendizaje tradicional, el que damos en la universidad, no depende de ninguna plataforma. Vale, sí, se utilizan campus virtuales para subir apuntes, pero también se pueden dejar en la fotocopiadora. Se utilizan campus virtuales para hacer exámenes, vale, pero también se pueden hacer escritos, ¿no? Es decir, digamos que ahí la plataforma software no modifica la metodología, sino simplemente es una plataforma de apoyo, una plataforma que da soporte, ¿vale? Fundamentalmente al profesor y al alumno. En cambio, cuando se habla de aprendizaje informal, el cambio de metodología es palpable y las únicas posibilidades de aplicar todo esto es utilizando la plataforma. Las plataformas habitualmente utilizadas son, pues ahí vienen unas cuantas, Moodle, Sakai, Chamilo, etc. Son típicamente plataformas que no nos sirven porque no son redes sociales, ¿vale? Son plataformas, digamos, 1.0, vamos a llamarle de alguna forma, pero no son redes sociales, no hay relación social entre los alumnos, entre profesores y alumnos, etcétera, como tal, como podemos pensarlo. Entonces, frente a ese tipo de plataformas que típicamente se denominan Learning Management Systems, surge un concepto nuevo que está actualmente muy en vigor, que es el Social Learning Environment, es decir, en vez de utilizar digamos que sería los campus virtuales 2.0, se llaman entornos de aprendizaje social. Jane Hart, que es una de las grandes gurús, digamos, en el mundo de todas estas cosas, dice que un entorno de aprendizaje social es un lugar donde personas y grupos pueden compartir y crear colaborativamente contenido y experiencias aprendiendo unos de otros para mejorar su capacidad de aprendizaje. Es decir, fundamentalmente es un entorno donde nos vamos a relacionar para aprender de forma colaborativa. Bueno, pues así es como nace SocialWire. Nosotros lo que vimos que había un hueco, vimos que no existe ningún entorno de aprendizaje social de código abierto, como puede ser Moodle, para el aprendizaje formal, y además de querer construir un entorno de aprendizaje social de código abierto, nos parecía fundamental que tuviese facilidades para la gamificación. En el año 2010 pues nace SocialWire Labs, que es una spin-off de la Universidad de Vigo, y lo que hacemos es desarrollar un entorno de aprendizaje social que se llama SocialWire, está en internet, o sea, es de uso absolutamente libre para cualquier profesor que lo quiera utilizar, en socialwire.es. Y diréis, ¿cómo utiliza usted la gamificación? Porque alguien está pensando, cuando hablamos de gamificación, la idea nuestra en SocialWire es, bueno, vamos a hacer que el alumno no use siempre las notas, ¿no? El alumno ya está cansado del 9.4 o más bien del 3.5 o del notable o del suspenso, ¿vale? Bueno, pues no, vamos a darle puntos.
En este ejercicio tú has obtenido 75 puntos. En esta pregunta has obtenido 5 puntos. La idea es ir obteniendo puntos. Puntos tanto por participar, ¿vale? Por ejemplo, todo el que haga este trabajo le puntúo entre 50 y 100 puntos. O incluso en competencia, que lo hacemos a veces, ¿vale? En eso utilizamos mucho el juego de preguntas y respuestas. El profesor lanza una pregunta en la plataforma, ¿vale? Y el primer alumno que la conteste bien se lleva los puntos en juego. Estos son puntos en competencia, no los ganan todos, los gana el que contesta rápidamente bien. Suelen ser preguntas con alguna, vamos a decir, mala leche, ¿no? Claro, para que haya un poquito de debate. Y normalmente suele haber 4, 5, 6 respuestas erróneas que tú guías. Es decir, no, pero estás cerca, vas por ahí. Algunos aprovechan de eso y funciona fantásticamente bien, ¿no? Es decir, hay pelea por ganar esos puntos en juego. Claro, no puedes solo utilizar ese tipo de estrategias, de preguntas en competencia, porque obviamente casi siempre esos puntos los suelen ganar los más hábiles, ¿no? Entonces tienes que también puntuar el trabajo, oye, tú haces un trabajo decente y tú solo por tu trabajo te mereces unos puntos. Es importante que el ranking sea público, ¿vale? Los chavales ven dónde están, ven los puntos que llevan, eso hace que se esfuercen. Por ejemplo, nosotros damos puntos simplemente por crear preguntas. En el juego de preguntas y respuestas tú les dices, bueno, todo aquel que tenga una buena pregunta, que la haga. Si la pregunta es buena, yo le doy puntos a la pregunta. Entonces muchos, su forma de obtener puntos es haciendo buenas preguntas. Ya sé que se van a aprovechar de responderlas los mejores alumnos, pero por lo menos se crea ahí una simbiosis muy curiosa en el tema de preguntas y respuestas. Ese es un trabajo, una tarea que hemos hecho a lo largo de todo el curso y nos funciona fantásticamente bien, preguntas y respuestas. Pero hay que darles puntos para... si al alumno le dices, bueno, cualquier duda que tengas me la dejas en el foro, olvidaos, eso no va ni para atrás. O sea, uno pregunta y tal. Ahora, tú creas el juego de preguntas y respuestas. Toda duda que tengas, la planteas y por cada pregunta que hagas, si es buena, 2 puntos, y si es, 1 punto. Y al alumno que la responde también, y se crea un juego fantástico con este tipo de cosas. Y ahora mismo, con lo que estamos empezando a trabajar, porque nos parece que da mucho juego, es el tema de niveles y emblemas. Al alumno le gusta tener un emblema, pues yo soy el mejor en temas de routers, ¿vale? Pues si ves que un alumno contesta muchas preguntas en routers, le dices, para ti, soy el número 1 en routers, y él pues enseña su... el profesor tiene que ser un poco hábil en el uso de emblemas para motivar al alumno y no machacar a otro, ¿no? Es decir, hay que ser hábil repartiendo un poco los emblemas para jugar un poco con todo eso, pero funciona muy bien. Y los niveles es una especie de estatus que tú vas consiguiendo a medida que tienes puntos y que te abriría las posibilidades a obtener bonificaciones, ¿vale? Si yo llego al nivel tanto de puntos, tengo la posibilidad de este bonus, bueno, se puede jugar un poco con todo eso. En resumen, SocialWire es un entorno de aprendizaje social que está construido en 5 pilares básicos. La red social es una red social, ¿vale? Como tal, de alumnos, profesores, es un Facebook, si queremos llamarlo, pero privado. Metemos todo lo que tiene que ver con el aprendizaje formal, es decir, exámenes, cuestionarios, calificaciones, todo eso siga habiéndolo. Metemos cosas de aprendizaje informal, creemos que es muy importante que el alumno en el aula pueda decir esto me gusta, esto no me gusta, subo este vídeo, lo comento, lo puntúo, lo comento, todo lo que sea. Metemos todo lo que vimos antes de elementos basados para el aprendizaje basado en juegos y el trabajo colaborativo. ¿Vale? Esto lo hacemos mediante subgrupos, etcétera, etcétera. Bueno, esta sería la apariencia que tiene más o menos SocialWire. Veis que es una apariencia muy Facebook o muy 20, ¿vale? Nosotros apostamos por una apariencia muy similar a las plataformas populares de redes sociales, fundamentalmente porque todas las encuestas es la apariencia que los profesores y los alumnos han elegido. O sea, hay ya bastantes estudios de interfaces donde tú le enseñas al alumno un Moodle, un Edmodo, distintas plataformas, y ganan de calle las plataformas educativas que se parecen a Facebook o a 20. Al alumno le mola ver el cajoncito allí, ponerse ya tal, o decir me gusta, o comentar, y no tener que andar tanto navegando, buscar, aquí están los recursos, allí están las... no sé qué, no, le gusta más este tipo de plataformas, ¿ves? Ese cajoncito que está ahí arriba donde tú pones ya lo que quieres o tecleas un enlace y ya lo compartes, ¿vale? Tiene además 2 ventajas. Todo el mundo está familiarizado con este tipo de plataformas,
Sí, yo os puedo asegurar que mi madre maneja Facebook, que es una maravilla, o sea, no ha ido a ningún curso de formación en Facebook. En cambio hay cursos que te habilitan para ser creador de cursos en Moodle, que ya tiene narices, tener que encima de crear contenidos saber utilizar la herramienta. Y si algo tiene Facebook, está más que estudiado. La usabilidad, el dónde están las cositas y por qué a mano, eso está estudiado. Así que yo, permitiendo que Facebook no me denuncie por plagio, pues se lo va más o menos a copiar. En resumen, la formación creemos que debe ser en metodología, lo que os decía antes, saber para qué sirven las herramientas, cómo usarlas, cómo coordinarlas, cómo compartir, qué es esto de compartir, qué es esto de aprendizaje colaborativo, y no podemos formar ni al alumno ni al profesor en herramientas. La herramienta tiene que ser sencilla. Si algo ha traído la web 2.0 es que en 2 patadas tú sabes usar una herramienta, ¿vale? La sabes usar. Lo complicado es que sepas para qué, o lo complicado es que sepas cómo coger esta herramienta, combinarla con esta para ser productivo. Ahora, la herramienta en sí, usar YouTube no creo que tenga mucha dificultad, o usar Twitter, ¿vale? Ahora, entender cómo relacionar todo eso, para qué, dónde puede ser esto beneficioso, eso es lo complicado, ¿vale? Por eso creemos que la formación debe ser más bien metodología, no tanto en plataformas. Y, para terminar, aprovecho para decir que yo creo que esta metodología es absolutamente exportable a la empresa, absolutamente. Es decir, fijaos que todo lo que estamos hablando es una metodología de aprendizaje y de trabajo en red, que está basada en redes sociales y en web 2.0. Yo creo que es perfectamente exportable a la empresa. ¿Dónde? Comunicación interna. Las redes sociales corporativas cada vez tienen mayor importancia. Aprendizaje informal, gestión del conocimiento. Es decir, que la empresa gestione su propio conocimiento, o tenga una base de conocimiento importante que pueda ser consultada, o que los propios trabajadores puedan participar en este juego de preguntas y respuestas, o que haya trabajadores que se apunten a ser mentores, todo este tipo de cosas. Trabajo colaborativo. Es decir, yo creo que las redes sociales corporativas son, sin duda también, la herramienta de futuro de la empresa 2.0. Y bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias por vuestra atención.